Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a, como no, otro episodio de La Vieja Guardia. Episodio número 11 de la segunda temporada. Episodio número 27, si no me equivoco. Hoy tenemos a Fran y a Sergio, que son parte del core, tenemos ahí, y no puede estar hoy Manolo, pero tenemos a Alejandro y a Ana. Así que, ¿podéis decir ahora mismo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este capítulo número 11 de la segunda temporada. Sí. La verdad es que tenemos invitados, solemos tener invitados potentes y hoy no podía ser menos. Vamos a ir parte por parte. Tenemos varias noticias. Una, antes de que se me olvide, tenemos que comentar una noticia o algo que ha sucedido hace una semana. Y es que nuestra cuenta de Twitter ha sido accidentalmente baneada y cambiamos la cuenta de Twitter de Vieja Guardia 70 a Vieja Guardia 74. Pero explica por qué ha sido baneada. Tengo que dar los detalles, Sergio. Es que... Bueno, tenéis que tener mucho cuidado con lo que decís, porque aunque uséis cuentas diferentes en Twitter, con lo que escribís en Twitter, porque Twitter tiene una serie de algoritmos que depende de lo que digas, no necesariamente te van a banear por que te denuncien a alguien o porque una serie de gente te denuncie y te revisen la cuenta. Twitter tiene una serie de algoritmos que revisan lo que dices y si dices algo muy feo, te pueden bloquear, aunque lo digas de broma y se lo digas a un amigo. Y te pueden banear. Y Twitter tiene un problema, no un problema, el problema lo tienen los usuarios, que Twitter no suele responder te banea y no suele responder a las quejas de, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Es decir, hemos intentado recuperar la cuenta. Aparte de eso, el problema no ha sido con esa cuenta, ha sido con una cuenta que estaba en el mismo equipo, usando el mismo teléfono, y todas las cuentas asociadas a ese mismo teléfono han sido bloqueadas. Eso quiere decir que tenemos que cambiar de cuenta la cuenta de Twitter. Hemos tenido que empezar una nueva para poder continuar en Twitter. Por eso recomendamos que usáis siempre, que os suscribáis a nuestra lista de correo que podéis encontrar en laviejaguardia.vg y ahí podéis suscribiros en cómo escucharnos, podéis suscribiros a nuestra lista de correo, recibiréis un correo cada vez que emitamos un capítulo o tengamos algo importante que deciros. Normalmente no spameamos, no os vamos a vender nada. Esto es un podcast no comercial de momento, hasta que no recibamos la oferta. Por eso adecuada. también es un momento para recordar que cuando estás escribiendo en una plataforma que no gestiones tú, pueden hacer lo que les dé la gana, como en cualquier cosa que esté en el cloud, que el cloud es el ordenador de otro. Efectivamente. Y eso de otro puede ser que tú no le importes absolutamente nada. En muchas veces, especialmente si la diferencia de tamaño es muy grande. Y en este caso, una red global como Twitter, un usuario particular, normalmente no les importa perderlo. Prefieren hacerlo, seguramente es más económico para ellos hacer un barrido enorme con gente que quieren y hacerlo sin contemplaciones. Pero bueno, una vez que pasamos esto, vamos a comentar un poco un par de noticias que tenemos. Tenemos, por ejemplo, la KubeCon que se ha celebrado estos días y parece ser que Fran ha estado allí. Bueno, he estado en mi casa, pero en remoto, como todos. Pero hoy en día eso no cuenta. Sí. Hemos estado de alguna manera allí en espíritu en la KubeCon europea de este año, que ha sido totalmente remoto, como todos los eventos o 99,99% de eventos tecnológicos del mundo. Y bueno, pues ha habido cosas interesantes, ha habido un cerro de charlas y de eventos.
Y yo pues me he quedado así con 4 pinceladas. Me ha parecido muy interesante el empuje que está teniendo ahora mismo la filosofía GitOps, que para quien no lo conozca, bueno, pues es una nueva, bueno, es una variante de la filosofía DevOps con una serie de aplicación de una serie de tecnologías que vienen impulsando, por ejemplo, desde Weaveworks con sistemas de integración continua como Flux. Me pareció también interesante, pero yo no conocía un nuevo sistema, bueno, a lo mejor no está nuevo, pero yo no lo conocía, sistema de almacenamiento para, bueno, pues para sistemas de contenedores, que es Longhorn. Y a mí me hizo gracia el nombre porque, claro, tú lees Longhorn y si ya tienes una cierta edad, como la que tenemos todos, pues vamos que era el nombre en código que le estaban dando a lo que iba a ser el sucesor de Windows XP, que era el maravilloso Windows Vista que todos recordamos con cariño. Bueno, a algunos os gustaba Windows Vista. Sí. Pero que tenía una particularidad Windows Vista, que era que resolvía el problema del ejecutar los temas como administrador. Entonces, ejecutar las aplicaciones desde el punto de vista de seguridad del usuario, para mí fue un hito, pero bueno. A todo esto, antes de que continúes, hay un tema, la KubeCon, para que no lo sepa, es una conferencia acerca de Kubernetes y acerca de orquestación y contenedores y formas de ejecutar aplicaciones de una manera aislada y en diferentes distribuidas en la red. Puede ser, llamémoslo así, en la nube. Está bien la aclaración porque yo me lancé aquí, me emocioné y eso, Sí. efectivamente. Bueno, pues eso. Me pareció interesante eso. Me pareció interesante. Ya hemos hablado alguna vez de eBPF, que es sistema, un nuevo subsistema dentro del, bueno, nuevo, desde kernel Linux 4.9 y pico. Bueno, quizás desde antes, pero ya más fuerte a partir de la 4.9. Que permite, pues, básicamente taladrar el kernel para conseguir monitorizar, trazar, meter reglas de seguridad y todo, ¿no? Entonces, eBPF pues, ha aparecido en varias charlas como una alternativa a lo que se viene haciendo en el mundo Kubernetes para temas de monitorización, de observabilidad, que es, en lugar de utilizar side containers, sidecars containers, pues ir directamente al kernel del host y sacar la información de rendimiento, de comportamiento de la aplicación y todo directamente del kernel, que es por donde al final acaba pasando todos los contenedores. Por comentar la nota como muy de aquí, pues Carlos Sánchez, que es un desarrollador de Coruña, también tuvo una presentación muy chula sobre multitenancy en el cloud que tiene montado interno en Adobe, bueno, interno cloud para servicio para los clientes de Adobe, pero bueno, estuve explicando ahí cómo montarlo, cómo lo montaron, cómo evolucionó una solución con distintos tipos de proxies, cómo jugaron pues con los beneficios de utilizar Envoy con respecto a Skid y la gestión de certificados de todo eso. Bueno, una charla compleja y tal. Todas estas charlas al final van a estar disponibles en el canal de... Creo que van a estar disponibles en el canal de YouTube de KubeCon o de la Cloud Native Foundation. Sí, pero KubeCon EU, que es sí, aparte porque hay la europea y la americana y luego creo que también hay la asiática en algún momento. Sí, porque cuando se hacía en Barcelona, y he hecho una pena que no esté Manolo aquí, cuando se hacía en Barcelona, no sé si era la KubeCon global, puede ser. Seguramente empezó como global y luego se fue distribuyendo porque cada vez estos eventos son más grandes y están así como muy de moda. Sí, el de Barcelona era gigantesco. Sí.
Bueno, y eso, pues las cosas así interesantes que ha habido este año. Tenemos otra noticia que ya es un poco más mainstream, que es, a lo mejor nuestros invitados pueden opinar algo, que es que tenemos en Estados Unidos a una tubería de gasolina o de petróleo, no sé, creo que era de gasolina, decían, se ha tenido que parar porque ha sido sometida a un ataque de ransomware. Sí, un oleoducto de la compañía Colonial, que es Colonial Pipeline, que tiene uno de los oleoductos más importantes de Estados Unidos, y han tenido que parar operaciones porque han tenido un ataque de ransomware y bueno, pues han tenido que frenar. Todavía no hay muchas noticias de eso y seguramente tampoco se va a publicar demasiado a fondo y tal, pero vamos, ya son varios programas comentando distintos ataques en este sentido, y a ver si las empresas, y sobre todo, una vez más comento, las administraciones públicas le van poniendo sentidiño a esto y vamos aplicándonos el tema de la seguridad. Y perdona que intervenga. ¿Se sabe de dónde viene el ataque? ¿O va a ser cosa rusa? No hay mucha información, no saben ni por dónde han entrado. O lo último que he leído yo. Porque yo que tenemos aquí, es que una cosa que no saben nuestros oyentes es que a lo mejor tenemos aquí vía directa con Rusia. Tenemos vía directa con el aparato del Estado ruso. Hay vía directa con el aparato propagandístico, pero creo que no quiere intervenir. No. Ajá, o sea que tenemos aquí, estamos hablando de que estamos siendo observados por los servicios de propaganda del Politburo de la URSS. Bueno, este es un... solamente queremos comentar que tenemos público, pero que no podemos dar datos sobre el público. O sea que puede haber gente escuchándonos que sepa más sobre los temas de los que estamos hablando que nosotros mismos ahora mismo. Incluso puede ser que quieran participar, pero no creo que quieran dar su nombre para que no les localicen. Bueno, si quieren participar, que sepan que esto no se graba, el vídeo se descarta y solamente se utiliza el audio. O sea, y también podemos incluso tratar el audio y distorsionar la voz. Pero... Si quieren, tienen algo importante, porque el Audacity, quería hablar del Audacity también, otra pequeña noticia, pero antes el tema de la tubería, yo quería preguntaros si os acordáis, porque yo me acuerdo, cuando era muy pequeño, había hubo una miniserie de televisión, que no sé por qué, pero seguramente yo no estaba preparada para verla, porque yo era muy pequeño, se llamaba La Tercera Guerra Mundial, y que era una miniserie de 3 capítulos que es muy difícil conseguir, pero se puede conseguir por vías extraoficiales a lo mejor. Y era una miniserie en la que los rusos organizaban un ataque a una tubería en Alaska en represalias por los boicots económicos a Estados Unidos, de Estados Unidos a Rusia. Y la conclusión, bueno, de esa tubería, si la destruían, Estados Unidos se quedaba sin el 50% del petróleo y se montaba la Tercera Guerra Mundial. Y no sé si os acordáis de esa serie. Estaba interpretada por Chris Christopherson, ¿puede ser? Rock Hudson era el presidente de Estados Unidos. Rock Hudson. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, lo que me gustaba era que llevaban un uniforme blanco. Sí, yo es que me acuerdo de esa serie vagamente, porque también, además, yo también era pequeño. Somos viejunos, pero era pequeño. Y sí me acuerdo también de los uniformes blancos. Y además era así como muy impactante, porque era, claro, la sangre ahí con el uniforme blanco cantaba más, claro. Sí. Y era muy estratégica, yo creo, para mí, pero para un niño era un niño muy pequeño, debía tener muy pocos años. Y era muy estratégica porque se ponían en los tubos y disparaban desde unos tubos también ahí para defenderse. Y eran muy pocos y era un plan, era todo muy, muy tecnopolítico. Pues creo que estamos viviendo, sí, una época de ataques informáticos continuamente. Tenemos otro ataque aquí antes de eso, que es creo que lo acaba de poner Sergio. Un ciberataque deja inoperativas las webs del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear y varios ayuntamientos. Un ciberataque ransomware. Y varios ayuntamientos afectados: Oviedo, Fuenlabrada, Cáceres o Vinaroz en Castellón. Pues nada, si el Consejo de Seguridad Nuclear puede tener la web caída por un ataque y tal, estamos todos muy tranquilos.
que además nuestras centrales nucleares son todas muy modernas, de reciente construcción y están bien securizadas. Y ahí Sergio, estás en mute. Sergio está así. Quería hablar, pero no. En No, fin, creo que no puede hablar con nosotros. Lo comentado, que a ver si las administraciones públicas se van poniendo las pilas y eso, que precisamente David Bonilla, nuestro invitado la semana pasada, compartió estos días un tuit, un poco el desglose de lo que iban a invertir la administración pública, lo que estaban mandando a Europa para explicar qué es lo que iban a invertir en modernización del digital de las administraciones públicas y como quedaba un poco de pena el precio de horas de ingeniero que le estaban poniendo. Vamos, que era un poco irreal, básicamente. Pero o sea, bueno, que no se está... Claro, es un poco un precio el que le ponen en la administración, es un poco aleatorio o el que les importa aleatorio, a ellos. Que está lejos de lo que cobran ahora mismo. Lo peor de eso es que es eso. Bueno, no sé si nuestros invitados tenéis alguna experiencia así que podráis contar en torno a ataques o haber sido atacados o que algún sitio en que habéis trabajado o que tenéis contacto han sido atacados con ransomware. No, realmente de primera mano no. Hombre, evidentemente la sensación es que vivimos en un mundo muy seguro, sin duda. Especialmente teniendo en cuenta que a un ministro le pueden llegar cartas con balas y, bueno, estos ataques, la web del SEPE se puede caer. Bueno, todo da muchísima fiabilidad. Pero no, quitando la única relación que podemos tener con ataques es de algún amigo manejando alguna consultoría con alguno de estos ataques diciendo o nos pagas no sé cuántas bitcoins en unas horas o no te devolvemos tu base de datos o tu web no va a volver a estar subida, ese tipo de cosas, pero no directamente, vamos. Que de hecho ese chico compró las bitcoins y con lo que le sobró, pues ganó bastante dinero. Sí, la verdad es que... Compró bitcoins, no las gastó todas y ahí quedaron creciendo. A lo mejor se puede jubilar. No me lo esperaba, eso de que te piden bitcoins, tú las compras, las pagas y con lo que te sobra te compensa. Eso sí que no lo esperaba. Sí, bueno, es un giro positivo al ataque. Vamos. Sí, de hecho, pues la verdad es que es un tema curioso, porque el tema de las cripto, pues es algo que está ahí también. Tenemos no, ya no tenemos más noticias por hoy. Yo quiero meter una noticia que es medio tecnológica, medio, bueno, mía y ya. Que hoy es Santo Domingo de la Calzada, patrona de los ingenieros de caminos. Ajá. Y cómo encajo yo aquí esto para meter la cuña de tal. Pues aprovecho para dar a conocer a quienes lo conozcan una estupenda producción que hay en la página web de Radio Televisión Española, que se llama Ingeniería Romana. Es una serie de varios documentales. Sacan 2 episodios cada 2 años, una cosa así. Y está muy bien hecha, no solamente por la parte técnica de la gente que está al frente, Isaac Moreno Gallo, que es un ingeniero de obras públicas que lleva mucho tiempo de investigación en temas de ingeniería romana, sino por además está muy bien hecha del tema de la reconstrucción que se hace en 3D, de cómo eran las cosas antiguamente, de la información que aportan, por ejemplo, de todo lo que están recogiendo a partir del procesamiento de imágenes satélite, cómo han conseguido encontrar carreteras romanas que están totalmente olvidadas y se ven desde el cielo de alguna manera en medio de, pues a lo mejor un trigal y bueno, pues recomendar esta serie porque está muy bien hecha y con la tecnología de hoy ha ganado muchísimo con respecto a otras series de ese estilo. De hecho, sí, hay una baza para esto, para los arqueólogos, que es los mapas que he hecho capturados por... los mapas capturados por los aviones americanos en los años 50 y
esos mapas se han capturado antes de que se hubiese producido el enorme crecimiento de las últimas décadas, con lo cual se conservan muchos. Es una forma de localizar, por ejemplo, campamentos romanos antiguos. ¿No tenéis algo que decir, nuestros invitados, o Sergio? Sí, yo quería añadir algo, que A ver, está la producción de Televisión Española, pero también hay una producción de TVG, Desmontando Galicia, Bueno, sí. que es un poco lo mismo, y también reproducciones en 3 dimensiones. Sí, Desmontado Galicia, lo que pasa es que Desmontado Galicia se va más es más transversal a varias épocas de la historia. Y es cierto, está muy bien esa serie también. Tiene un capítulo dedicado a las construcciones del AVE, a los puentes y a los túneles. Sí. Está muy bien esa serie. Esta es más específica, pues eso, de la época romana y bueno. Y habla más en global de lo que fue el imperio. Bueno, pues con esto yo creo que podemos empezar a hablar con nuestros invitados de hoy, porque, por ejemplo, aquí Ana, esto que acaba de comentar de esta serie, por ejemplo, ella tiene, es de profesión es traductora, pero aparte de eso también hace, ¿cómo se llama? Cuando tú pasas a escrito los textos, el sonido de audio. Esos son transcripciones, pero no hago eso exactamente. Vale. Hago subtítulos, así, simple y llanamente. Directamente, subtítulos. Pero es una pequeña parte de mi trabajo, sí. Efectivamente. Y el grosso es, pues, traducir. Ajá. Y Alejandro, que tenemos aquí, que nos va a hablar un poco sobre el tema SEO y algunos otros temas del mundo digital. Pero para empezar, para ir haciendo boca, como queremos saber un poco la relación que tenéis un poco con el mundo tecnológico, nos gustaría que nos comentaseis, si queréis, cuál fue vuestro primer ordenador y cómo os acercasteis al mundo de la tecnología. Si fuisteis forzados, el gobierno os obligó, la administración os obligó, o fue de buena gana. Hombre, yo creo que en mi caso fui forzado por haber básicamente nacido en los años 80 a tener un ZX Spectrum, básicamente. Ajá, o sea, tú eres también en el fondo eres de los nuestros, de la vieja guardia. Perdona, pero tú no eres de los años 80. Bueno, del 79. Bueno, estos temas... Vivimos los 80 y por cierto, acabamos de cumplir 40 años de la película Juegos de Guerra, del estreno de Juegos de Guerra. Efectivamente. Juegos de Guerra, mítica película. De hecho, es una película muy preocupante, la verdad, porque es una película en la que hay una IA, para el que no la haya visto, que toma el control y decide potencialmente lanzar un ataque nuclear. Pero, ¿qué pasaría si alguien toma el control de un sistema de esos, hace un ataque como el que se hizo el Consejo de Seguridad Nuclear, pero a una instalación militar, toma el control de uno de esos silos y lanza un ataque? O sea, me parece una posibilidad tremenda de que eso sucediera. Pero bueno, vamos a intentar poder dormir bien, o sea, tampoco eso. Ana, tú ya eres un poco más joven, bastante más joven. Así que tú ya empezaste más en los 90, digamos. Sí, yo recuerdo que tuve el primer ordenador en una casa que era como que realmente no estábamos viviendo allí, entonces tenía que ir específicamente a conectarme a esa casa y era absurdo porque tampoco podía ir a conectarme porque mis padres nunca entendieron qué se hacía en un ordenador. Entonces no veían necesidad. Y lo que sí que recuerdo fue mi primer portátil. Mi primer portátil fue en la uni y era de estas ofertas que va una empresa y manda ofertas a todos los estudiantes y pues el que vendían, pues ahí lo compré y realmente ni me acuerdo qué marca tenía. Y bueno, seguís, claro, todo sigue, ves que cada vez se usan más los ordenadores. ¿Y cuál fue, si podéis contarnos, vuestra primera experiencia profesional en la que, digamos, que os pagan usando una máquina, usando un ordenador? ¿O recibís compensación económica por eso?
Bueno, en mi caso casi hay que llegar a cuando empecé en el mundo del SEO, porque podría decir que antes utilizaba un ordenador para trabajar, pero vamos, básicamente un procesador de textos y poco más. Mm. Es decir, o sea que casi tendríamos que hablar del año 2013 o 2014. Ajá, o sea que no es algo que es bastante reciente. Ana no sé, porque Ana, como traductora, yo creo que los ordenadores se llevan más tiempo en ese mundo. Sí, es indispensable utilizar un ordenador, pero tampoco es necesario tener un gran ordenador. O sea, realmente con un bloc de notas podemos trabajar perfectamente. O sea, vale, pues ahí quería llegar. Bueno, hay breve inciso, porque también Alejandro también es músico. Sí, bueno, son palabras mayores, pero bueno, sí, en cierto modo. Ok, Aficionado. así. Aquí es una pena también porque tenemos a Manolo que hace cosas con equipos MIDI y hoy no está, hoy no puede estar. Pero tú también usas software y equipos electrónicos para cuando haces música, cuando haces una sesión. Ujú. También usas el software en esos casos. Sí, pero incluso te diría que incluso en ese sentido mi relación es relativamente reciente también. Es decir, a nivel musical sí que pasé varios años usando programas de edición y demás, así de manera casi casual. Y durante un tiempo también utilicé, bueno, no sé si conoceréis, es un lenguaje de programación orientado a sonido llamado Super Collider, básicamente, Ujú. durante un tiempo. Y ahora sí que estoy utilizando software, especialmente un programa llamado Bitwin, que creo que incluso que es de una empresa de Berlín, si no me equivoco. Ujú. Pero si te soy sincero, soy más del mundo MIDI analógico. Es decir, tengo sintetizadores MIDI de los 80 y es lo que más me interesa. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que o gastas muchísimo dinero o tienes que recurrir al software de alguna manera. Ya. El tema es que el software, claro, permite esa universalidad un poco, ¿no? Usando software puedes imitar casi cualquier instrumento. No Sí, bueno, necesitas. el sonido no es el mismo, pero por ejemplo a nivel de pues, utilizar secuenciadores, al nivel de editar sonidos, sí que ahorras muchísimo más tiempo y sí que vas más al grano, claro. Mm. Porque también, sí, el tema MIDI, que parece muy antiguo o eso, pues el MIDI se puede, hoy en día hay mucha gente que usa cacharros MIDI, los conecta a sus equipos, los conecta por USB o usando un poco como, supongo que usarán algún medio para conectarlos y puede utilizar los famosos sintetizadores de los 80. Hay una gran cantidad de cacharros MIDI que se pueden conectar a un ordenador hoy en día. Eh, ¿Tenéis alguna predilección al respecto? ¿Tienes alguna predilección al respecto o algo? ¿O simplemente usas lo más básico? A nivel de predilecciones, te digo, actualmente utilizo el programa este Bitwin, que es un programa, como te digo, de una empresa de Berlín, que es un poco la alternativa a todos estos programas que utilizan los Mac, que vienen de Apple, que para mí en cierto modo es el demonio casi. Y, Tiene y, simpatizantes en este chat. Así Sergio acaba Yo creo que tampoco, Fran, desde luego tampoco va a ir por ahí. Sí. Y vamos, intento utilizar, sí que es cierto que utilizo un iPad bastante antiguo, pero lo utilizo como secuenciador, de hecho. Pero básicamente eso y este programa, Bitwin, que te digo que básicamente lo he empezado a utilizar por no utilizar los programas más habituales de Mac, que se suele usar con Mac, más que nada por ese tema, digamos, monopolístico que tienen, que es decir, cuando empiezas a usar su software, tienes que usarlo con su software, con sus controladores, con sus máquinas, es decir, no te puedes salir de ahí. Es un tema interesante porque digamos que aquí en Berlín hay una comunidad de músicos enorme o gente que hace música, pero que no son profesionales, Hmm. especialmente eso. Y la verdad es que Mac es como una religión. O sea, Mac en Berlín está presente por todas partes, es ubicuo.
Pero los músicos dicen, claro, todo es mucho más difícil si no usas un Mac, digamos. Lo mismo dicen también los diseñadores gráficos. Es otro sector donde el Mac está omnipresente. A ver, ten en cuenta que estás hablando con un aficionado a la música, no con un músico. Es decir, yo puedo parar y gastar mi tiempo en buscar una solución, en romperme la cabeza, no necesito tampoco una calidad asombrosa, con lo cual me puedo permitir hacer otro tipo de cosas. Entiendo que alguien que se dedica a eso busque pues comprarse un Mac para ahorrar tiempo, para conseguir la mayor calidad, lo entiendo. Y estamos hablando de Berlín, que Berlín son todos diseñadores, son todos músicos, o sea que... Es todo artistas, gente que parece artística. Pero al mismo tiempo también te digo, hay una comunidad muy fuerte de usuarios de Linux para tema musical. Sí, es un tema que no se habla. Realmente este podcast está editado muy orgullosamente en Audacity y hay un tema que, bueno, haciendo un breve inciso, que esta semana se acaba de anunciar que Audacity va a ser comprado, ha sido adquirido. O sea, un proyecto de código abierto, Audacity, que está en casi todas las distribuciones Linux, creo que está en FreeBSD también. ¿Sí? Y se acaba de ser adquirido por una empresa y lo primero que ha hecho la empresa, creo, no sé si es una pull request de alguien, pero creo que ha sido la empresa, ha sido meter un Google Analytics, o sea, un analizador en el código. Y para ver qué es lo que van a enviar métricas a la empresa y poder sacar información de ahí, poder monetizarlo de alguna manera. Bueno, tal vez habría que hacer algún día un especial sonido en Linux y todo eso, porque nosotros también tenemos nuestras batallas al respecto. Cambiando un poco, ahora, haciendo un breve cambio de tercio, ahora para hablar con Ana. Claro, estamos hablando de que tú como traductora estás trabajando en un sector que tiene una particularidad que es muy habitual. Existe mucho software para traducciones. Y adicionalmente hay mucha gente intentando automatizar esas traducciones. Bueno, vamos a empezar un poco más suave. O sea, ¿hay algún software que te facilite realmente la traducción desde tu punto de vista, siendo honesta? O sea, ¿es necesario software específico o realmente, como nos decías, un procesador de textos y al final tampoco hay tanta diferencia? A ver, yo hasta hace 3 o 4 años traducía única y exclusivamente con LibreOffice. O sea, no necesitaba nada más. ¿Qué pasa? Que cuando quieres participar en proyectos más grandes, en los que hay que coordinar a muchos traductores, o sea, proyectos que con cierta duración en el tiempo, pues es necesario de alguna forma juntar a todos esos traductores en un mismo entorno, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora las empresas tienen sus propios entornos de traducción y te facilitan programas en los que tú tienes ya glosarios incluidos, con memorias de traducción, etc. Y bueno, la pregunta era si facilitaba el trabajo. Sí, o es más bien para coordinar. Bueno, también está el tema de facilita escalar el trabajo. Lo que estás diciendo es que hay software que facilita el escalar el trabajo de múltiples de traductores, de la coordinación de múltiples traductores. ¿Es eso? Sí, pero es que tampoco sé muy bien cómo abordar esta pregunta porque yo estoy un poco... O sea, para mí todo esto es un arma de doble filo. Claro. Porque al final este tipo de cosas claro que te ayudan. O sea, este tipo de programas claro que te ayudan. O sea, tú cuando estás en un proyecto grande y trabajas una memoria de traducción, consigues que todo el texto que produces sea coherente y que el estilo, pues entre varios traductores, como que sea el mismo. O sea, unificar todo el proyecto. Pero claro, al final incluso las empresas se aprovechan un poco de todo este tema. Las empresas dan por hecho, las agencias de traducción dan por hecho que le facilitan bueno, dan por hecho no, ellas saben que no lo hacen, ¿no? Pero venden un poco la idea de que con estos programas de traducción te facilitan el trabajo
cuando realmente no es así. O sea, los programas no están tan avanzados como para ahorrarte realmente un trabajo enorme. Entonces, ¿qué pasa? Estos programas de traducción, se basan mucho en las memorias. Tú cuando traduces un segmento y lo guardas, este segmento, si aparece otra vez en el texto, exactamente igual, o una coincidencia del segmento alta, un 80%, pues te sugiere la traducción y te recuerda que ya la has traducido y que la pongas igual. ¿Qué pasa? Que todo esto hay que revisarlo, porque siempre está el famoso contexto, que todo depende de su contexto. Y por otro lado, cuando una coincidencia no es una coincidencia completa, cuando es una coincidencia parcial, al final te das cuenta de que tardas más tiempo en buscar la diferencia, en que cambia esa frase de la anterior, tardas más en hacer eso que en traducirla desde cero. Entonces, al final, todo esto se supone que son programas para ayudarnos. Es posible que nos pudiesen ayudar un poco, pero las empresas lo usan como una excusa para bajar las tarifas. Claro. Y entonces, para mí, es un arma de doble filo totalmente. O sea, yo el 80% de mi trabajo lo hago con el LibreOffice, lo podría hacer en un blog de notas perfectamente, pero cuando, claro, llega un momento que te aburres de traducir siempre lo mismo y quieres entrar en proyectos más grandes. Y hablas con agencias y todo parece maravilloso, tal, pero claro, luego te das cuenta de que están jugando, o sea, te están vendiendo estas herramientas como si fuesen la gran maravilla y al final tardas más tiempo en, en gestionarlas que en lo que sería traducir. Entonces, para mí, y gasté dinero, tengo compradas herramientas de traducción asistida. Uh-huh. Y en realidad creo que el dinero que gasté no lo terminé de amortizar nunca. Bueno, eso es un tema, la verdad tampoco vamos a seguir mucho por ahí. Por cierto, creo que hay un retorno ahora mismo. No sé. Puede ser Sergio, sí. No vamos a seguir mucho por ahí porque también es un tema que tampoco pero está bien saberlo porque hay mucha gente haciendo software para traducción, mucha gente usando herramientas nuevas y, claro, hay el tema del contexto que es súper importante y que tal vez es tan importante como la información por sí, las palabras de por sí. Y normalmente no se tiene en cuenta cuando se teme. Seguro que también hay mucha gente interesada en decir, yo vendo esta herramienta estupenda porque tiene inteligencia artificial. Y luego, bueno, pues de ahí a que tenga algo inteligente ya habría que ver cómo son los ifs que lleva por dentro. Sí. Pero a lo mejor, el problema no es tanto la tecnología en sí o el software en sí, sino que ese software da la excusa a los empresarios para pagar menos por un trabajo que no se debería de pagar menos. Es decir, Claro. Yo a lo que voy es eso, que te venden ahí algo como, sí, esto ya lo hace automáticamente y luego, pues claro, luego todos son excusas para cobraros por el software y luego por otro lado lo que dices tú, para pagar menos porque dicen, no, si esto ya lo hacéis solo, vale, pues ponga ahí solo a traducir automáticamente a ver lo que sale de ahí. Es que, por ejemplo, esa es una situación que se da mucho en el mundo del SEO. Es decir, una de las cosas más importantes en el SEO son los contenidos. Es decir, las páginas tienen que tener posts, tienen que tener artículos, tienen que tener información de productos. ¿Qué ocurre? Muchas veces cuando se intenta traducir una página o se crean nuevos contenidos, pues hay mucha gente que tira de contenidos de otras páginas, roba artículos o traduce directamente el contenido de una página, por ejemplo, el español al inglés, pensando que una traducción automática de Google o de cualquier otra cosa va a ser suficiente. Es decir, que va a ser una traducción relevante para el usuario, que va a ser una traducción que se va a posicionar bien. Es decir, que en ocasiones se pone más fe en este software del que realmente hay que poner. Es decir, más de lo que de por sí ofrece este software. Está claro que claro, hay muchas esperanzas en automatizar absolutamente todo, pero el factor humano está ahí. Es decir, hay cosas que a lo mejor deben ser automatizadas. Y hemos hablado porque son temas que un humano a lo mejor no debe gastar su esfuerzo en eso, sea porque sean peligrosos, sea porque sean repetitivos, sea por lo que sea. Pero hay otros que el factor humano es mucho más importante de lo que parece. Y aquí podemos, ya que sacaste el tema del SEO, aquí espero, bueno, a lo mejor os pongo un poco dentro de
un poco en apuros, pero quería saber cómo empezaste en el tema del SEO. Porque quería, así, de modo genérico, porque yo sé que habéis trabajado también como creadores de contenidos propios. Pero estás buscando una respuesta que no la vas a tener, y no porque no quiera dártela, sino porque mis inicios en el SEO son diferentes. Lo estás imaginando en un sitio donde no están. No, yo imaginación tengo poca, como bien sabréis. Bueno, tú básicamente estás intentando relacionar los inicios en el mundo del SEO con una experiencia que tuvimos... No. Yo animo a la gente a mentir en este podcast. O sea, yo animo a la gente a no decir completamente la verdad. No te voy a mentir, te voy a dar el chascarrillo ya, pero luego te voy a aclarar todo. Pero bueno, yo aclaro, por si escucha mi madre, que todo esto que puede contar Alejandro es mentira, ¿no? O sea, es todo fantasía. Es decir, Manel, como buen mal amigo en este sentido, quiere que saquemos una experiencia que al fin y al cabo no tiene relación con esto, pero bueno, va relacionada con que durante un tiempo gestionamos una página porno donde básicamente hacíamos reviews de vídeos porno como quien participa en un cineclub, ¿sabes? Miren, yo lo que estaba esperando la respuesta es, hemos trabajado en un portal de contenidos. Previamente intentamos trabajar en un portal de contenidos y hacíamos contenido propio para revisar vídeos de otras personas. Claro. Porque no entraba en el tema de qué tipo de vídeos. Entiendo los vídeos o imágenes o lo que sea. Pero no entiendo los eufemismos de los que quieres tirar, pero es que ahí tampoco está el origen del SEO, o sea, de mis inicios en el SEO, no vienen por ahí, de hecho. Es decir, eso... No, pues también quería saberlo. Al final yo quiero... nuestra audiencia también quiere saber cómo entras a trabajar en algo. Claro. Mira, te lo comento. De hecho, mis inicios en el SEO están en Berlín, no están en ese proyecto que iniciamos cuando vivíamos en Ferrol y que era el cachondeo de nuestro círculo de amigos y alguno más. Mis inicios... Perdón, espera, tengo que decir algo. El cachondeo del círculo de amigos y mi época creativa más grande en mi historia laboral. Porque tener que escribir sobre porno 2 artículos largos de 300 palabras mínimo todos los días durante meses, al final, o sea, es un ejercicio de creación literaria increíble. Nunca llegué a ese nivel de producción. Y un dominio increíble de los adjetivos y las frases jocosas, claro. Sí. Si nos está escuchando algún editor ahora mismo, yo creo que podríamos recuperar ese material y sacar una recopilación y ponerlo a nombre del nuevo libro de Belén Esteban. Nos lo han robado en infinitas páginas. Hombre, Manel, acaba aquí nuestra amistad ya, ¿eh? O sea, nos estás poniendo a un nivel que... Bueno, yo, de todas formas, aquí no estás por ser colegas del moderador, estáis por méritos propios, porque sois, efectivamente, tenéis experiencia de sobra en el sector. Nada, a ver, te cuento, si me dejas comentarte los inicios. Sí, sin duda, tenemos tiempo. A ver, el asunto es que yo soy licenciado en Historia. Mi especialidad en Historia es documentación y archivística. A partir de ahí me especialicé en gestión cultural y en gestión de archivos online, es decir, digitalización de archivos. Ahí empecé a conocer un poco todo el tema de indexación, de cómo funcionaba Google, los algoritmos y demás. Luego, con el tiempo, nos mudamos a Berlín. Aquí empecé a trabajar de otra cosa completamente diferente. De hecho, trabajaba poniendo carteles de conciertos por la calle. Hasta que un día, en una especie de conferencia sobre temas de trabajo y tal, en una ponencia comentaron algo del tipo de, a la hora de cambiar de trabajo, pensad el tipo de cosas que sabéis hacer e intentar llevarlas a ofertas de trabajo o trabajos que no os imaginabais que nunca que pudierais hacer, pero que quizás estáis capacitados para hacer. Lo que me llevó a pensar, pues a ver, yo sé escribir relativamente bien porque llevo trabajando toda la vida haciendo dosieres, catalogación, sé buscar información, sé un poco cómo funcionan los buscadores y demás. Lo que me llevó a empezar a trabajar como copywriter en páginas de empresas alemanas que se querían traducir al español, creando contenidos. Y a través de trabajar para esas páginas tenía que aprender cómo optimizar. Eso fue mis inicios realmente. Pues yo creo que es muy interesante porque nosotros, este es un podcast en el que habitualmente salen desarrolladores o gente muy cercana al mundo del desarrollo, sean
hemos tenido algún empresario que había sido desarrollador antes, gestor de proyectos, gente de ese estilo, pero existen otro tipo de posiciones, de trabajos también muy relacionados con el mundo de la tecnología y la informática, y hay mucha gente que no sabe que no todo es ser desarrollador, que hay otro tipo de posibilidades, algunas de ellas muy interesantes. Bueno, ya llegamos a este punto y no sé si tenéis, Fran y Sergio, alguna pregunta relativa al tema del SEO. Bueno, yo creo que lo que estaría bien y tal, por explicar un poco, porque habrá gente que esto le pilla un poco más lejos, explicar qué es el SEO, vaya. Efectivamente. Eso es un poco Básicamente el SEO es el posicionamiento en buscadores. Significa conseguir que tus páginas web aparezcan en los resultados de búsqueda. Principalmente hablamos de Google. Efectivamente. Google, la mayor parte de las búsquedas, especialmente en España, sigue siendo Google. Bueno, tengo alguna curiosidad, porque ahora mismo me dicen que, por ejemplo, Edge está tirando mucho, y en Microsoft Edge, el navegador Microsoft Edge de Microsoft, está ganando mucha tracción, y no sé si Bing está aumentando las búsquedas. Bing lleva tiempo aumentando, lo que pasa es que comparado con Google es residual también. También DuckDuckGo está subiendo un poquillo. De hecho, yo he recibido un correo hoy que Microsoft, tanto no aumenta, he recibido un correo hoy que Microsoft me paga por buscar. Acaba de iniciar un programa de recompensas por buscar en Bing. Vaya. Yo quería comentar que, a ver, el SEO ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando yo empecé a hacer web en la época, tenías unas palabras que ponías en la cabecera y eso ayudaba. Y entonces, a partir de ahí, pues hacías el sitemap, que era como una especie de mapa que ayudaba. Y entonces empezabas ahora tenemos que generar contenido y meter contenido. Y eso ayudaba. Ahora hay que generar contenido de calidad. El contenido de calidad tiene que ir enlazado con otros proveedores y otras cosas, ¿no? Al principio, cuando hablamos de que OVH ardió, uno de los proyectos en los que llevo involucrado, creo que llevamos 20 años funcionando, ¿no? Que se llama links.lucus.org, el linklog, lo llamamos. Pues es una web que lleva 20 años funcionando y tenemos siempre la broma de que la actualización va a venir. Haremos la versión 2.0, nunca se va a hacer la 2.0, ya os lo digo en adelanto aquí. Pero el caso es que antes nosotros teníamos pues miles de visitas y lo que solía ocurrir es que tú generabas contenido y venía alguien y te lo robaba, ¿no? Y asumías que era lo normal, ¿no? Que como nosotros no monetizábamos ese contenido, también hay mucho contenido adulto. Es una web de enlaces, como podía ser Meneame, pero un poco más cascarrilla, entrando por ahí, ¿no? El caso es que con todo esto de VH ardió y desapareció durante 2 meses. Levanté un backup esta semana y estamos volviendo a tener usuarios, ¿no? El tema es que se ve mucho cuando te posicionas y ya estás posicionado, ¿no? Hay gente que te enlaza y simplemente tu web desaparece 2 meses, pero se levanta y vuelves a tener tus usuarios de vuelta, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo funciona todo este sector, no? Es complicado de entender. Nosotros no generamos contenido de calidad, generamos links que van a otros sitios, ¿no? Pero la gente nos enlaza. Entonces, al enlazarnos otra gente, pues parece que tenemos algo de valor. Tenemos una web que tiene 20 años, parece que tiene más valor que una web que acabas de crear. De todo lo que has dicho, lo que tiene especialmente bastante valor es tener una web muy antigua. O sea, tener una web de 20 años que sigue teniendo tráfico es algo que Google ya valora mucho a la hora de posicionar. Ahora bien, o sea, las cosas han cambiado muchísimo desde aquellos tiempos en los que tenías que escribir un artículo y poner 14.000 veces la misma palabra clave o palabras clave similares y que eso ya te valía para posicionar. O sea, todo es muy, muy diferente ahora. Y desde mi forma de entenderlo, yo que vengo del mundo de la archivística, de la catalogación y demás, para mí
cobra todo bastante sentido, porque al fin y al cabo Google a lo que tiende, otra cosa es que lo consiga o que lo haga también de una forma comercial, intentando hacer prevaler que tú pagues por posicionarte, que es una opción que ellos dan también, o sea, los resultados de búsqueda sponsorizados. Quitando todo eso, Google lo que intenta es básicamente ofrecer la información más relevante para cada búsqueda y tiene sus formas de entender lo que es la información más relevante, que es básicamente el algoritmo. Si entiendes un poco cómo funciona ese algoritmo, pues puedes hacer lo que es la ingeniería inversa, que es tratar de darle a Google lo que quiere. Es un tema que es muy interesante y que desde luego parece muy complicado, porque, claro, a estas alturas hay empresas con cantidad de departamentos dedicadas a hacer eso, empresas, tal vez incluso gobiernos, dedicadas con sus departamentos dedicados completamente a ese tema, el tema de engañar a Google. Al final es engañar a Google, porque es el buscador por excelencia. No, tampoco es engañar exactamente, es intentar crear tu contenido intentando ajustarse lo más posible a las reglas de juego. Y otra vez lo comparo con el mundo de la archivística, es básicamente catalogar un documento dentro de las palabras clave relacionadas en la zona de la biblioteca o de documentos que esté relacionado con ese tema y facilitar la búsqueda y recuperación de la información para la gente que la busque. Yo tenía una pregunta que está relacionada así un poco con lo que es la tecnología hoy día, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial que se está metiendo en todas partes, ¿no? Sobre todo en vuestros campos, ¿no? Porque tenemos los sistemas de traducción automáticos, cada día van mejorando entre diferentes idiomas, tienen muchos problemas, pero evolucionan, ¿no? La traducción simultánea yo la he vivido en China y ha sido increíble poder hablar con alguien y entenderte, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora está haciendo cosas como, pues, los subtítulos pueden adaptar la voz al subtítulo. Entonces tú generas un subtítulo y a medida que el actor habla en inglés o coreano o chino, pero la voz se mueve con la vocalización de un ser humano español, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, se ve que está avanzando muchísimo por ese aspecto, también en el contenido, la generación de contenido. Yo juego mucho con OpenAI, que es que hay muchísimo dinero invertido y genera unos contenidos que son también espectaculares. A veces no sé si es una persona que lo ha generado por detrás, ¿no? Conozco gente que habla peor de cómo habla la inteligencia artificial hoy día. Entonces se ve que se está metiendo todo este esfuerzo en intentar comer esos sectores, ¿no? Vamos a generar contenido. Venga, dale un texto y él ya se la apañará y te escribe 50 párrafos y tienen sentido. O no lo sé. ¿Cómo lo veis? ¿Lo habéis vivido? ¿Todavía no habéis experimentado? No. A ver, sé que se utiliza todo esto y sé que sobre todo lo he visto muy enfocado al mundo del vídeo. Pues es decir, lo que dices tú, o subtitular o doblar un vídeo y crear el texto utilizándolo como metadato para facilitar las búsquedas de Google y recuperar esa información. Pero realmente, o sea, pensando en mi campo, pensando en el mundo del SEO, al final del día lo que hay que pensar es, ¿eso realmente me va a ayudar a vender más productos? Que realmente es lo que quieres con el mundo del SEO. O sea, eso va a hacer que venga más gente a mi página, porque el mundo del SEO también se entiende como que venga todo Dios a la página, es decir, cuantos más posibles. Pero realmente no, porque eso también es algo malo. Lo que quieres es que venga la gente que realmente va a convertir, que va a comprar o que va a hacer algo en tu página. Porque también otro de los aspectos que te genera un SEO inverso, un SEO negativo, es que es el que llegue mucha gente a tu página y se vaya sin haber pasado más de un minuto en la página o sin haber visitado las 2 o 3 páginas. Es decir, es el índice de rebote. Eso es algo bastante malo también. Con lo cual, tampoco, o por lo menos al nivel empresarial que me muevo yo, tampoco se invierte tanto dinero dentro del SEO y tampoco es necesario invertir tanto. Es decir, donde está
las cantidades grandes de dinero invertidas, de donde se saca más dinero de un momento para otro, es en la publicidad, es decir, en los anuncios programáticos, en la programación para televisión, la publicidad para televisión inteligente, en los anuncios de Facebook, de Google. Ahí es donde se mueve más dinero, y es ahí un poco también donde se puede aplicar más todo el tema de la inteligencia artificial y todo esto, más que nada para entender las redes de comportamiento de la gente y saber a quién mandar este anuncio porque le va a interesar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que este mundo acaba de fastidiarse un poco también con la nueva actualización de iOS 14, que ha jodido todo el tema de publicidad de Facebook y ha revolucionado el mundo, básicamente limitando la capacidad de los dispositivos de Apple para compartir información sobre la gente que está navegando. Es decir, tienes que aceptar que se comparte esa información, y si no la aceptas no ocurre. Con lo cual Facebook está pasando un momento bastante complicado, porque no puede filtrar exactamente a quién está mandando esa publicidad, y tampoco puede evaluar los resultados de esa publicidad, de saber cuántas compras vienen de la visualización de anuncios y todo esto. Con lo cual o sea, en el mundo del SEO yo creo que tampoco se invierte tanto dinero, se busca una tecnología tan puntera. Lo más que se está aplicando ahora es utilizar Python para automatizar ciertas tareas, pero poco más. Por lo menos al nivel que me muevo yo, y tampoco creo que haya empresas que tengan una necesidad tan grande de tráfico orgánico que tengan que recurrir a la inteligencia artificial. Yo por comentar, no meter inteligencia artificial, pero bueno, yo una vez trabajo en Idealista, y sí, el tema de inteligencia artificial no lo he visto todavía, pero sí veo que es muy importante la parte de SEO y se trabaja muchísimo. De hecho, hay un equipo grande trabajando en eso, y luego estamos el resto de equipos apoyando, ¿no? Yo la parte que veo más no es la de contenidos en sí mismo, pero sí veo todo el trabajo que se hace del tema de intentar mejorar la velocidad de las páginas, sobre todo la velocidad de carga, el tema de indexación y todo eso. Eso es quizás lo más relevante. Entonces, sí, depende del sector. Hay algunos que le puede importar más o menos, pero otros, en nuestro caso, por ejemplo, pues claro, nos va la vida en ello porque somos una web de anuncios. Entonces, que estar ahí siempre bien posicionado, el ir un poquito más rápido, y lo que decís, ir un poco más al perfil del comprador o de la persona que está interesada en ciertos anuncios, es vital. En ese tema, hablando del tema, Signal hizo un ciclo de publicidad este mes que hablaba que se lo ha baneado Facebook, se lo ha bloqueado porque estaban intentando demostrar toda la información que tiene Facebook, ¿no? Entonces, la publicidad consistía en mensajes que decían exactamente: estás recibiendo este mensaje porque acabas de ser nombrado como instructor de pilates y estás loco, y este mensaje sabe que estás en una posición y tus padres están pensando en adoptar una persona gay y lesbiana. Entonces, que al parecer tú tienes la segmentación tan ajustada que puedes decir: esta persona exacta, quiero hablar con ella, ¿no? Quiero presentarle un mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que Facebook y todas las plataformas te permiten, ¿no? Porque tú puedes llegar a esta segmentación. Quiero hablar con la persona que posee 2 empresas en esta zona y que las empresas se dedican a cultivar naranjas. Y si tiene Facebook, Facebook te va a dar esa persona. Vas a poder ponerle un anuncio a esa persona. Entonces salieron varios artículos de: yo quise llegar a contactar a esta persona, hicimos este anuncio exacto con estas palabras, con esta ruta para poder llegar, y esta persona vio el anuncio, ¿no?
A mí eso no me puede pasar porque tengo todos los anuncios bloqueados, tengo todo. Es horrible. A veces no funciona nada porque ninguna web quiere funcionar en mis ordenadores. Pero lo veo, ¿no? El SEO te permite que todo el mundo te pueda ver y toda la publicidad contextual, orgánica, comparado con la orgánica de SEO, la publicidad enfocada, ¿no? Target, ¿no? No recuerdo cómo se dice en español. Pero ese tipo de publicidad tiene muchísimo valor, ¿no? Porque tú lo que no quieres es gastar dinero hablando con gente a la que no le importas nada, ¿no? Entonces... Pero bueno, sí, Alejandro. Ten en cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes aquí. Es decir, una cosa es el SEO, que básicamente el SEO dentro de lo que es pues digamos el embudo del camino de la persona que termina comprando en una página o algo así, es el inicio, es decir, es lo que se suele llamar la audiencia fría. Es decir, no es alguien que directamente va a comprar, es alguien que normalmente busca información sobre algo. Hablabais antes de idealistas, puede que alguien no esté pensando en, pues yo qué sé, en comprar un piso directamente o tal piso en concreto, pero a lo mejor dice pisos en alquiler en no sé dónde y busca por ahí y ese es alguien a quien quieres llegar y quien quieres facilitar el camino para tu página. Pero luego llega la otra cara, que es la audiencia que ya está en una situación más cercana a la conversión, a la compra, que es a la audiencia que realmente intentas atacar por Facebook y por otro tipo de canales. Es decir, tú ya tienes toda una serie de metadatos que fuiste sacando de su viaje y es ahí donde empiezas con el retargeting, es ahí donde comienzas a spamearlos en Facebook y por todos lados, hasta en el email o donde toque. Y estáis hablando del tema del filtrado y que a veces podría dar miedo lo que se puede individualizar para mandar un mensaje a una persona. Y eso es algo realmente súper fácil. O sea, con Facebook o con cualquier otro tipo de... Claro, porque Facebook no es solo Facebook, es también el entramado, incluso WhatsApp también toma datos y sobre todo Instagram ahora mismo. Sí, pero Facebook realmente no es la más problemática ni no es la red con la que puedes filtrar más. Es decir, hay dentro del mundo de la publicidad programática, que es un negocio pero que mueve millones ahora. Facebook es solo una de las empresas que coge datos, pero hay millones de compañías compartiendo bases de datos con empresas de programación que sacan información desde tu Roomba hasta tu Smart TV para conocer todo y lanzarte programación. Sobre todo, es que hay montones de proyectos a día de hoy de empresas que simplemente nacen con la idea de que te van a mandar publicidad. Por ejemplo, ahora mismo hay una empresa de televisión que se llama Pluto TV, no sé si la conocéis. Sí. Que básicamente es de Viacom, es una experiencia de Viacom, es una televisión digital en abierto que tienen programación lineal. Es decir, tú no eliges los contenidos que ver, sino que es una tele a la vieja escuela donde, pues yo qué sé, tienes un canal de boxeo y es todo boxeo. Tienes un canal que te ponen capítulos de Doctor Who y es Doctor Who todo el rato. ¿De dónde saca el dinero esa empresa? Pues de la publicidad que te va a mandar, evidentemente. O sea, ella conoce tus gustos, sabe que estás viendo la televisión y está vendiendo espacio publicitario a quien quiera lanzarte publicidad, evidentemente. Yo fui parte de una patente que sacó la empresa una de las empresas en la que trabajé yo, que hacíamos publicidad contextual en la que tú ponías una película y entonces analizaba los objetos de la película. Entonces, si llevabas unas gafas Ray-Ban, te ponía publicidad, compra estas gafas Ray-Ban aquí, ¿no? Entonces, tú podías activarlo, entonces mientras estabas viendo la película podías seleccionar los diferentes objetos, ¿no? Entonces, si te gustaba Matrix y querías las gafas de Matrix, pues podías clicar en Morfeo y te saldrían las gafas para comprar. Y a mí siempre me pareció que iba a ser un poco el futuro y que iba a ser horrible, ¿no? En cierta manera iba a ser fantástico porque tú ves una película y siempre dices, ¡ay, me encantaría tener este objeto exactamente! Y sin embargo, cuando lo vimos que podía ser una realidad, ¿no? Y se hizo la patente, en aquel momento aún no estaba la inteligencia artificial desarrollada como está ahora, entonces no se podía sacar adelante, pero ahora mismo podrías hacerlo, ¿no?
es un poco todos esos productos, todo ese product placement que te ponen delante, podrías llegar a decir, venga, todo es consumible, quiero comprar este objeto, ¿no? Entonces se ve que ese target podría llegar a ocurrir de más maneras, ¿no? Se podría llegar a hacer que tú estás viendo una película en un canal que ellos saben perfectamente que te gusta solo esto, el día de mañana se podrá cambiar ese objeto por el objeto que tú quieres y te venden ese objeto, ¿no? A ver si es verdad y consigo por fin la espada de Luke Skywalker para cortar el jamón. La de verdad. Una pregunta que te voy a hacer ya, recentrando otra vez el tema de SEO. ¿Cómo vives la parte de desarrollar, o sea, de querer hacer tu trabajo con el foco puesto en Google, pero no dejar de lado otros buscadores, pues eso, como Bing, como Yandex o lo que sea? Es decir, en el mundo web, por ejemplo, es muy típico el tiempos, los jaleos que había cuando alguien desarrollaba una web que era pues para que se viera bien en Explorer y sufría y esas cosas, y luego pues vale, sí, se ve también en Firefox, no sé qué, y supongo que con los buscadores pasará un poco lo mismo, ¿no? Cada uno tiene sus reglas y tenéis que andar lidiando para intentar compaginar las de todos. Si te soy sincero, realmente lo más complicado de todo esto, que ya es un comedero de cabeza, es intentar adaptarse a las diferentes actualizaciones de Google periódicas, es decir, a los algoritmos, a cómo va evolucionando todo. Y básicamente lo que intentas hacer es optimizar para Google como prioridad e intentar pues compartir tus sitemaps, intentar utilizar los metadatos para que otros buscadores, bueno, para estar presente en otros buscadores también. Pero realmente la optimización, si optimizas para Google y simplemente pues eso, te das de alta en el resto de buscadores, subiendo tu página, ya es suficiente en ese sentido. No, realmente creo que no vale la pena optimizar para otros buscadores porque el tráfico residual que obtienes lo estás obteniendo igual. Yandex es otro mundo diferente ya. Ahí ya no me puedo meter porque ya no domino demasiado, pero eso ya es otro, Yandex, otro para tema. los que no los conozcan, es el equivalente a Google en el mundo ruso. Sí. Y la verdad es que es una copia muy buena de Google. Es una copia, al final, muy buena de Google, de los servicios de Google, en todos los aspectos. Y funciona bastante bien, pero es otro Google. Es decir, si no te gusta Biden, pues si te gusta Putin, pues puedes coger entre uno de los dos. Tiene el problema también, sigue siendo una empresa, unas corporaciones enormes y unos intereses económicos tremendos, y también es un poco un espejo, ¿no? Se miran uno en el otro. Aunque, claro, Yandex tiene la ventaja de que la característica de que copia bastante de Google. Entonces, claro, sí que es más fácil implementar, bueno, a veces no consigues imitar, es una imitación, no consigue imitar el original, pero muchas veces sí es más fácil simplemente hacer lo que hace el otro, ofrecerlo en cirílico y seguir para adelante. También depende un poco de cuál sea el tráfico al que te quieres dirigir. Es decir, si vas dirigido a un usuario medio, pues la mayor parte de la gente no se va a complicar utilizando Bing o DuckDuckGo o cualquier otra cosa. Van a ir a Google, es decir. Bueno, ahora ya vamos en la parte final del programa. Y se me ocurren un par de preguntas así espontáneas, absolutamente, que me vienen. Una es, ¿cómo veis el futuro de vuestros sectores? Es una pregunta para los dos. Primero a Ana, que lleva un tiempo sin responder. ¿Cómo es el futuro de la traducción y de las industrias, de la traducción, tal vez incluso de la generación de contenidos? Yo mi futuro lo veo mal. Porque me estoy dando cuenta de que todos, las aplicaciones informáticas avanzan a un ritmo muy rápido y yo no realmente no estoy haciendo ningún esfuerzo para estar al día.
Entonces yo creo que en algún momento me daré cuenta, me cogerá el toro y, y me daré, y sí, y mi trabajo, o sea, el trabajo que yo puedo tener ahora, pues vendrá gente joven, no más preparada como traductores, pero más preparados en temas informáticos y posiblemente ahí será mi perdición. Gracias por mentirnos. Yo animo a a toda la gente que nos visita, a todos nuestros invitados que nos mientan. Yo no sería tan pesimista sin ser yo nada de eso. Yo no sería tan pesimista, pero está claro que sí, que cada vez hay más servicios de traducción. Y Alejandro, el tema de SEO y demás, y otras hierbas. A ver, evidentemente va a haber negocio para largo. Es que a veces estamos hablando de SEO, pero incluye muchas cosas. O sea, como bien decíais antes, SEO es SEO técnico, SEO de contenidos, link building, y luego ya todo el tema este de que estamos hablando de Facebook y demás ya sería otro asunto. Realmente todo está englobado en el marketing digital y cada día salen más profesiones relacionadas, temas más, no sé, más focalizados, no sé cómo decirlo, más especializados. O sea, lo que antes hacía un SEO, ahora lo hacen 5 SEOs diferentes, cada uno con su nicho, ¿sabes? Es decir, va a haber trabajo para largo, ya sea con el SEO como lo entendemos ahora o ya sea de otra forma. Pero bueno, yo lo que espero es jubilarme pronto y no tocar un ordenador en la vida. Ahí quería llegar, lo siento, tardó bastante en llegar eso, tardó bastante ese tema en llegar. Yo pensaba que iba a salir antes, bastante antes, el tema ese. Bueno, ahora ya para finalizar, ya creo, yo sé a lo mejor a Alejandro, creo, mejor. Un consejo para la gente que empieza, no en el SEO de por sí, a lo mejor, pero por ejemplo, fulanito que quiere abrirse su página web para hablar del fútbol en la comarca de Ferrolterra, la liga de la Ría. O para la persona que quiere hablar del futuro del cultivo, crear una web del futuro del cultivo de eucaliptos y otras plantas lo siento por ser demasiado localista, en Canarias. Y ofrece una tienda online y quiere tener un SEO para que la gente le compre directamente en la tienda. ¿Algún tipo de consejo para los pequeños? Si no empezar ese tipo de negocios, ya para empezar. O sea, y menos con el eucalipto. Partiendo de esa base, ya sí. Y hombre, haciendo cosas tan locales y tan nicho no va a tener ningún problema. Es decir, ahora bien, si quieres ya algo más genérico de abarcar y atacar a un público más amplio, es complicado y hay que echarle muchas horas, ¿eh? Y no hay que desesperarse. Ajá. Vale. Si la gente que quiere contratar SEO, normalmente, ¿cuál es el proceso? Si quisiesen, porque traducción es más o menos sencillo, ¿no? Hay muchas webs, pero SEO... El proceso es encontrarse con 3 o 4 profesionales o empresas que le van a timar hasta que encuentre uno que funciona realmente, va así. Yo lo que recomendaría a todo el mundo es que se informen primero y que sepan de qué están hablando, porque en estos mundos, si no tienes idea de lo que estás hablando, es muy fácil contratar y que te engañen con palabras muy bonitas y acabar con alguien que te está vendiendo humo y 2 o 3 meses después darte cuenta de que has estado pagando para nada. Con lo cual, lo ideal es saber un poco lo que vas a necesitar, saber un poco de cómo van las cosas y empezar a hablar con la gente. Y si alguien que contratas, por ejemplo, para tema de SEO o algo así, te dice que va a necesitar que se creen muchos contenidos, que la cosa va a ser lenta y no va a cambiar de un día para otro, eso ya suena que te están diciendo la verdad. Uh-huh. Pues me parece, creo que es una información bastante importante la que nos acabas de pasar, porque seguramente habrá gente que tenga sus propios proyectos, este tipo de cosas, y la verdad es que es algo que seguramente muchos de nuestros oyentes apreciarán. Saber la verdad es que no es fácil. Nada es fácil en este mundo, especialmente cuando tratas realmente estás peleando contra un grande, o sea, no estarás engañándolo, pero estás trabajando contra un monstruo directamente. Hablando en claro, es Google, al final es el algoritmo y es otra gente también peleando por lo mismo, una competencia brutal con otras empresas.
Bueno, yo creo que hemos llegado ya. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Creo que ha sido un programa muy, muy emocionante. Han salido cosas interesantes. Seguramente habrá que meter algún pitido de por medio en el audio, en la grabación de audio, para evitar que suenen ciertas palabras. De hecho, va a ser una idea interesante meter ese pitido. Usando de momento código abierto, esperemos que siga así. Y bueno, ha sido un placer teneros. La verdad es que creo que ha sido un programa bastante interesante. Y no sé si tenéis algún comentario, porque este es vuestro primer podcast. ¿Algún comentario nuestro, por nuestra parte, dices? Hombre, nada, lo único decirte que espero no haber roto tu... Lo hemos perdido. Justo cuando nos iba a decir algo, se acaba de... Se cortaba la conexión. Fantástico. Les he cortado la conexión. Bueno, pues vamos despidiendo el programa y la verdad es que hasta el siguiente esperamos tener más gente y esperamos tener gente que nos cuente cosas, o si no os tenemos la chapa nosotros solos, que también valemos para eso. Y recordad que cambiamos de cuenta de Twitter. Sí. Es lo que voy a decir, recordamos, cambiamos de cuenta de Twitter, Viejaguardia74, y a ver si podemos, si alguien de Twitter nos está escuchando, podemos recuperar nuestra cuenta. Creo que recuperamos a Ana y Alejandro. Sí, hola. Hola, sí. Sí, bueno, queréis, se cortó cuando decías que tenías algo adicional que contarnos. Ah, pero no escuchasteis nada entonces, ¿no? No, simplemente te pedía perdón por haber roto tus expectativas en el negocio de los eucaliptos, nada más. Ya sabes que yo por emponzoñar, pero no tengo nada al respecto. Sí, eucaliptos están prohibidos, pero hay otros. Ahora se abre el margen para otro tipo de especies. Están prohibidos en Galicia. Eso es un tema muy local, tampoco queremos entrar en detalles. Pero se abre el margen a que una persona... Hablaba de la venta de eucaliptos en Canarias. Ese negocio en Canarias, sí. Me parece... o sea, yo veo margen de mercado, tierra volcánica, el eucalipto se debe disparar para arriba. Y nada, poco más. Gracias por la invitación. Sois bienvenidos a volver cuando queráis y a contarnos cómo van vuestra evolución con el tema tecnológico y con estos temas. Y tal vez traernos, ¿por qué no?, a alguien que venga del bloque del este a hablarnos de sus tratos con los servicios secretos de alguna potencia del este de Europa. Con Yandex. Por ejemplo, alguien que sepa de Yandex o que sepa de generación de contenidos para redes con uso político. Sería interesante. Si conocieseis a alguien, sería interesante que bueno, a ver si lo convencemos. Si le distorsionáis la voz y le ponéis otro nombre, a lo mejor se Sí. Yo encantado de eso. Puede poner un pañuelo en el micrófono también. Y desconectar la cámara, y aquí tendremos preguntas de sobra al respecto. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Adiós.